Nacional de Ingeniería y Hábitat, a través de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local y las instituciones aliadas, que son ProUR, Universidad Federal de Río de Janeiro, Fundación Jardín Botánico de Maracaibo, Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, Arboleda Maracaibo y el Zulia Recicla. Le damos la bienvenida al segundo taller teórico-práctico de la Red de Viveros Ecosistemas. Este ciclo de talleres busca preparar y actualizar a los estudiantes, voluntarios, trabajadores y gestores de viveros, así como los interesados en las comunidades de la colecta, cuidados de propagación y plantación de especies tropicales. Hoy vamos a hablar de la propagación por estaca, que se va a emitir en un sistema radical adventicio, fibroso, menos profundo y sin prevalencia de una raíz principal, que no le va a dar suficiente anclaje a la planta. Y por eso se trabaja con plantas de menor porte, arbustos máximos, ¿verdad? O plantitas para hacer setos de menor porte. Cuando se forma la semilla, hay una combinación genética de la parte femenina de la planta y la parte masculina de la planta. En esa combinación genética hay variación. Cuando sembramos cualquier frutal por semilla, no siempre la planta que nos va a dar va a ser exactamente a la que compramos o a la que nos comimos, porque hay esa variabilidad genética. Cuando hacemos este tipo de propagación vegetativa, la planta que yo voy a obtener de la planta madre sí va a tener las mismas características de la planta hija. Es la única forma. Fíjense, a ver, por un ejemplo de hortaliza, en este caso de la yuca. ¿Cómo sembramos nosotros la planta de yuca? Por estaca, ¿verdad? Por palo, dice la gente, o por semilla, pero es la estaca. Es parte del tallo. Esa yuca sí va a ser exactamente igual cuando la vamos a cosechar a la que nosotros sembramos. Pero la planta de yuca produce sus flores y produce sus semillas. Pero nadie espera a que la planta de yuca tenga flores y semillas para sembrar la semilla biológica, la semilla botánica, que es la que proviene de la flor. Igual el plátano. Y lo mismo con plátanos. ¿Por qué? Simplemente, primero, porque se tarda mucho tiempo, y segundo, porque va a haber variabilidad genética y no me va a dar la misma yuca. Nosotros lo que recomendamos en árboles es que sea por semilla, en árboles. Y sobre todo para Maracaibo, porque también en Maracaibo tiene otra condición de suelo, de un horizonte argílico muy superficial, que también, si no sembramos por semilla, no va a atravesar la semilla pivotante, ese argílico, y por eso es que vemos que cada vez que llueve o hay ventarrones, vemos una gran cantidad de árboles en el suelo, porque muchos han sido propagados por vía sexual y, como dice la profesora Gisela, no desarrollan una raíz principal, sino raíces adventicias, y va a tener el mismo anclaje. En la propagación vegetativa tenemos muchos métodos, ¿verdad? El de injertación, que es la unión de dos o más partes de plantas, que pueden venir de varias plantas, 2, 3, 4, hasta donde soporte ese patrón, que es la base, el pie, o lo que va a aportar las raíces de esa combinación. Y se utiliza mucho en plantas ornamentales, por ejemplo como esta. Esta flor del desierto. Puedes tener en una sola planta diferentes colores, muy bonito, ¿verdad? Desde el punto de vista ornamental. Y se van a mantener allí las flores, salvo que haya. Ahora si lo propagan por semilla, que también la podemos obtener por semilla, es una pocinacia esta, ¿no? Y se forma ese tallo como en forma de botella tan lindo también. Si quieren obtener esa característica, tiene que ser por semilla. Entonces volvemos, no es que una sea mala y la otra sea mejor, sino que tenemos que ir sopesando qué es lo que queremos ¿Qué es lo que queramos hacer? Recuerden esto, en el caso de esta, si la sembramos por semilla, es que va a tener ese tronco gordito, vamos a decir que es una de las partes bonitas, es por semilla. Si es por estaca o por injerto, vamos a obtener de pronto una variabilidad de flores. Yo por ejemplo tengo una que tiene en una sola planta hecha cuatro flores distintas, 4 colores distintos. Una sola planta, pero es por injerto, ¿de acuerdo? Pero esa, por supuesto, no me va a mantener el tronco grueso, porque, repito, era también producto de estaca, no de semilla. Depende de lo que queramos. Tenemos también los acodos, que es otro tipo de propagación, que digamos que es una modificación por estaca. Lástima que este se me partió, pero es una estaca que está mantenida, unida a la planta madre. Con una navaja se saca un anillo. ¿Okay? O sea, si esta es la rama, ¿verdad? Aquí está lo que se hizo aquí, con una navaja. Ojalá que podamos ¿Okay? hacerlo ahora en una de las Sí, lo vamos a hacer ahora, ya lo vamos a hacer ahora. Hacemos el corte, eliminamos un anillo, ¿verdad? De la corteza. Si tenemos hormonas, como decía Gisela, en este caso preferible la de pasta, que es con vaselina, se le aplica, agarramos el sustrato, lo colocamos
y ponemos un plástico, yo siempre digo es como si fuera un caramelo, Así es. ¿ok? Un plástico que envolvemos y amarramos en ambos casos. ¿Qué ocurre? Que en esa parte va a emitir raíces. Una vez que ya las raíces han emitido en esta parte, cortamos aquí y ya tenemos una nueva planta. Una planta grande en poco tiempo. ¿Sí? Eso es lo que se obtiene con esta técnica. Idéntica a la planta. Y es idéntica a la Es planta. otro clon. Guillermo le explicó, ¿cómo puede ser que esa estaca emita raíces ahí? Bueno, el profesor le explicó, está desprendiendo la corteza. Y con la corteza se da el floema. El floema es un tejido conductor de la planta, son como las venas de la planta. Y cuando ustedes le interrumpen, bien sea por un descortezamiento, o porque le hagan un estrangulamiento con un alambre, o le hagan una herida con la navaja, interrumpen, hacen como la caída del puente, pues. Y todos esos elementos se van a concentrar ahí en la zona del corte. Y eso va a provocar que se formen raíces allí. Si le ponen hormonas, mucho más rápido si la especie. Ese es el basamento fisiológico de esta técnica. Les voy a poner un ejemplo de un ensayo que hicimos, el único que se ha hecho incluso en el país, con mangle botoncillo. Nosotros tenemos aquí 4 tipos de mangle en la costa, que es el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle botoncillo, que es el que está más hacia la parte del suelo. Los otros están más hacia la costa. ¿Sí me explico? Sí, hacia el agua. Entonces, el mangle botoncillo es como el caso del búcaro, que la semilla es muy poco viable. Por lo tanto, hay que buscar técnicas para poderlo desarrollar, propagar. Y en el ensayo que hicimos, lo hicimos precisamente con esta técnica. Y el porcentaje fue altísimo. Inclusive utilizamos hormonas, no hormonas, varios tipos, y la diferencia fue mínima entre el uso de hormonas que sin hormonas. ¿Bien? Lo que sí destacamos es que se daba mejor, recuerdo, en las estacas subapicales. Subapicales sin hormonas. Teníamos casi el mismo porcentaje que en las apicales o que en las otras. ¿Okay? Y tanto así que ese trabajo ganó un premio, uno de los premios estudiantiles de la facultad hace unos años atrás. Y es el único trabajo a nivel nacional que se ha hecho en este caso con mangle, para que tengan una idea. Tan importante. ¿Okay? Entonces quiere decir que sabemos que en esa especie es la mejor forma de propagarlo a la hora de hacer restauración de área costera. Las estructuras especializadas, los bulbos, los pseudobulbos que se ven tanto en orquídeas, en lirios, son otra manera de propagar vegetativamente y no va a haber variación genética. Los estolones para las coberturas, las gramas. El rizoma, que lo vemos en los helechos, hablando de plantas ornamentales. Estos helechos tienen estas estructuras que no son raíces, son tallos subterráneos que crecen en forma horizontal, que se pueden propagar cortando, siempre cuidando que cada porción tenga un nudo. Un nudo es ese engrosamiento que se le ve al tallo y que es un punto de crecimiento. Si ustedes siembran un entrenudo, que esa porción lisa no va a salir nada, porque no hay tejido meristemático que haga la multiplicación de células. Entonces tiene que haber un nudo, por lo menos en esa porción. Bueno, estructuras especializadas como por ejemplo, los tubérculos, las raíces tuberosas en las dalias, las musáceas, de forma natural se propagan vía vegetativa. Hablo del riqui, el ave del paraíso, tienen una estructura subterránea que se llama cormo y es la manera de propagarla, vía vegetativa, se mantienen las características de la planta original. Entonces hay muchas maneras y eso lo hacen las plantas de forma natural, solo que si nosotros lo queremos hacer de forma masiva, tenemos que darle las condiciones ideales para que ocurra esa multiplicación. Se habla en propagación vegetativa se habla de multiplicación y en propagación sexual se habla de reproducción por lo de la recombinación genética. ¿Sí? No va a haber variación en la sexual, no va a haber variación genética. ¿Qué es una estaca o un esqueje? ¿Han oído hablar de los dos términos indistintamente? Pues sí, así lo mencionan en la literatura. Sí. Y hay algunos autores que hacen la distinción esqueje para una estaca menos dura, un poquito más suave, más fácil de romper. Y cuando hablan de una estaca hablan de este tipo de estructura vegetativa, no más dura. Bueno, pero es una porción vegetativa, ¿verdad? Que se extrae de la planta y que puede ser incluso una hoja, como lo vimos aquí en la sansevieria, ¿sí? Puede ser una raíz o puede ser un tallo, que es lo más común en las plantas ornamentales, la propagación por estaca de tallo o estaquillado, como se le dice.
¿Y qué es lo que hacemos? Que en esta porción vegetativa inducimos la formación de raíces adventicias. Se llaman así porque crecen de esta zona que no es el embrión. Vuelvo y repito, cuando hay una raíz principal es porque se originó del embrión en la semilla. Esto no es una semilla, o así lo llaman los yuqueros, los productores de yuca. Ellos llaman semilla esos palos, que son porciones de tallo, pero para ellos es una semilla agronómica, es una semilla botánica. Esto podemos decir que es una semilla agronómica, porque aquí se va a formar una nueva planta. Pero recuerden que va a ser un clon lo que vamos a obtener. Aquí inducimos la formación de raíces adventicias. Hay unas especies más fáciles que otras. A las difíciles se llaman recalcitrantes. Las fáciles no importa cómo las tiren, se las tiran ahí. Carne de perro que llamamos por ahí. Carne de perro. Entonces, con lo que tenemos que sopesar es con cuál vamos a trabajar más y si vale la pena invertir tanto en trabajar. Entonces, esas estacas pueden ser de tallo, pueden ser de hojas. Esta hoja de sanseviera se puede seccionar incluso, ¿no? Tantas veces como podamos. Y cada porción, La sábila también. puede ser la sábila. Esta es la famosa planta del dinero, planta de la fortuna, la samiofolia samioculca. Que miren, una hojita, miren la plantica ya. No yo esta estaba aquí, perdón, se prendió. Una propagación por hoja. Por hoja, ¿no? Sí, sí, la pueden seccionar. Pero no todas las plantas pueden tener No esa todas propagación. tienen buena pregunta, doctora, no todas. Sobre todo estas plantas así carnosas, como las cactáceas, suculentas, crasuláceas. Tienen alto poder regenerativo, tienen una célula, bueno, que tiene la potencialidad para hacerlo, ¿no? No todas pueden hacer esto, entonces hay algunas ornamentales, la begonia, la peperonia, la sábila, la sanseviera, de las que conozco así, pues, las que recuerdo. Y que es una violeta, la violeta africana, ajá, muy bien, también, y se pueden El seccionar. ágave también, el ágave. Sí, también, ajá, ahí tienen algunas pues, y por estaca de raíz, también se pueden propagar. Toda porción vegetativa tiene la potencialidad, eso se llama totipotencialidad. En este caso, perdón, Gisela, el ejemplo nos trajeron nuestros queridos asistentes, están por ahí, ¿verdad? Están pilas. Este es un helecho, y esto es lo que decía la profesora. Esto se secciona en la parte donde están los nudos, y con esto podemos obtener nuevas plantas. ¿Okay? Simplemente seccionando y sembrando. ¿Okay? Del helecho. Otra propagación, ese es el tallo, pero es subterráneo, Subterráneo, ¿no? un rizoma. Una Entonces, pregunta que le quiero hacer y disculpe, ¿eso lo hace la sanseviera esta amarilla? también tiene rizoma. Ella, Tiene un rizoma también. Ah, muy buena la acotación. También. Eso es en cuanto al tipo de órganos. Pero también tenemos en las estacas de tallo una clasificación dependiendo de esa consistencia que tiene la estaca. Eso se llama relación carbono-nitrógeno. Y si es cercana a 1, la estaca es más o menos como semileñosa. Si es mayor a 1, es más bien leñosa, porque tiene más carbohidratos y menos nitrógeno. Si es menor a 1, es herbácea. ¿Cuál vamos a trabajar? Depende de la especie. Vuelvo y repito, todo aquí no hay reglas. Y ustedes, bueno, como están aficionados a la jardinería, a la propagación de plantas, ustedes pueden hacer sus ensayitos. Se dice teóricamente que una estaca apical tiene mayor probabilidad de enraizar. ¿Por qué? Porque en los ápices se forman las auxinas que participan en ese enraizamiento. Se llaman auxinas. Las hormonas, perdón. Se llaman auxinas, gracias Julia. Esas auxinas están de forma natural, de forma endógena, pero también las podemos preparar. Son las sintéticas, ya vamos para allá, ¿verdad? Bueno, en esta rama, por ejemplo, yo puedo sacar estacas apicales, subapicales y basales. ¿Cuál probar? Bueno, ya en gota de oro se ha demostrado que las apicales son las que funcionan mejor. Pero, como ustedes ven, es bastante suavecita, ¿verdad? Entonces, es muy fácil de deshidratarse. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar un ambiente alto en humedad para evitar ese gradiente de transpiración. Y le tenemos que poner una camarita de humedad. A ver, miren, en este caso ¿Qué es eso? tenemos, Vamos a hacer así. tenemos la planta, ¿verdad? Que queremos propagar. En este caso ya tenemos aquí esta de samia, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es preparar lo que llamamos una cámara húmeda. Esa cámara húmeda es precisamente para nosotros dar las condiciones que necesita, sobre todo de humedad. ¿Qué hicimos? Cortamos alambre, ¿ok? Cortamos alambre. Esto es para darle rigidez a lo que le vamos a colocar encima.
pueden ponerlo uno dependiendo uno de la o hoja, dos, ¿no? dependiendo de la bolsa que tengamos. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? Y simplemente le colocamos una bolsa plástica. Y bolsita de esa transparente, Transparente. de hielo, puede ser que sea más o menos del tamaño, ajá. No, no las ahoga. No, No, para nada. esto Ya vamos a hablar. ya de le eso. colocamos, por supuesto, le colocamos agua para que tenga suficiente humedad, ¿verdad? Y esto le agarramos y lo amarramos Una acá, liga. debajo, Una liga, un bien sea una cordel. liga, un cordel, con lo que tengamos, amarramos aquí y eso se va a mantener durante el tiempo necesario para que la planta, primero, enraíce, en el caso de que lo hagamos con este tipo de estaca que decía Gisela, que son estacas apicales, ¿verdad? Ajá, ahí tenemos cordel. Podemos Pero, disculpa, Ajá. se le pone agua una sola vez. una sola vez, porque ¿Y ahí esa se va a agua mantener, dura esa agua cuánto? ahí va a haber un ciclo, Ajá. ¿verdad? De transpiración de la planta y de evaporación de la humedad del suelo y va a mantener la humedad durante un tiempo. Esto es lo que llamamos una cámara húmeda. Esto es para asegurar que no se... Esto es muy corto. Reciclando el agua. Para mantener la humedad durante un tiempo hasta que la planta, como decía Isla, por sí sola ya hace su función. Pero como no tiene raíces, ¿cómo ella compensa la pérdida de agua? Ajá, ¿Cómo la compensa si la raíz es el órgano que permite que el agua pase a la planta? exactamente. Entonces tenemos que ponerle esta camarita para que se haga como un reciclo. La idea es que ella sola va a empezar a hacer su función a través, en este caso, de las hojas, porque no tiene raíces, hasta que ella emita sus nuevas raíces y comience el ciclo de nuevo. ¿Sí me explico? Eso es lo que ocurre aquí. Y la planta se va a mantener durante el tiempo necesario, repito, dependiendo de la especie. Ya se está demostrado que en goteador 20 días. 20 días es suficiente para ya tener la Y en planta las y eliminarle. en las hibiscus. En Las hibiscus, en cayenas. cayena. Ajá. En cayena puede ser un poquito más tiempo. Pero también es así. se puede, esto se puede establecer con cualquiera de las especies. Pero se recomienda más que todo, como decía Gisela, para las estacas apicadas. Esta cámara húmeda puede ser de manera individual como esta, o puede ser, Ya vamos a ver. Allá, miren, allá allá la estamos muchacha. preparando un material para hacer una cámara húmeda, por supuesto, colectiva, para poner una gran cantidad de plantas. Ustedes dirán, ¿por qué transparente? Bueno, primero lo decía la doctora, ¿no? Aquí no va a haber sobrecalentamiento. Si le ponen una bolsa oscura, va a aumentar la temperatura. Además, esto lo tienen que poner en un lugar sombreado. Claro. Y además deja pasar la luz, porque esas hojas están fotosintéticamente activas. Y esos productos de la fotosíntesis van a ayudar al enraizamiento. Cosa que no ocurre con el otro extremo, las estacas leñosas, que todo ocurre a expensas de la reserva. Por eso que son tan duras y difíciles, porque tienen mucho carbohidrato. Aquí va a ocurrir el enraizamiento a expensas de la reserva, no hay hoja. En todos estos extremos tenemos estacas de madera suave, esta bromelia, la califa, que es muy bonita también. Esta es otra, que con cortarle parte del área foliar y ponerle en un lugar sombreado no necesita de cámara de humedad. Enraizan tan rápido que no hace falta, a pesar de que tienen estas grandes hojas, pero es conveniente quitarle quizás un poco de hoja también. Las ixoras, hay tantas variedades de ixoras, ¿verdad? Y hay diferencias entre variedades en una misma especie, fíjense, y son, bueno, muy similares, muy cercanas, pero la enana enraiza con mucha facilidad, en cambio esta de hoja grande no lo hacen, y ahí la coral, la blanca son difíciles de enraizar. En este caso tenemos que aplicarle hormonas, ya vamos allá a explicarle qué consiste. Estas son de madera suave también, ¿verdad? Pueden que necesiten cámara de humedad, lo más probable, porque se pueden deshidratar. La berbería, ¿verdad? Medium, también, muy bonita también para hacer diseño, y podemos utilizar apicales, herbáceas, con cámara, o las más hacia la base, que tienen más carbohidratos, y podemos poner las leñosas sin cámara, sin hoja. Y el otro extremo, bueno, son las trinitarias, que tenemos tantas variedades, ¿verdad? Las bungavillas, la mexicana, la americana y la otra variegada son las más cotizadas en el mercado. Y por supuesto son las más difíciles de enraizar, ¿no? Porque las criollas, estas que son rizadas y estos son muy facilitas de enraizar. Ahora, ¿qué tipo de estaca utilizar de acuerdo a la consistencia? Bueno, puedo utilizar apicales, como en las trinitarias mexicanas, pero hay que ponerle cámara de humedad. Pero puedo utilizar basales, donde ya están más duras, más leñosas, más lignificadas, así se llama el término, porque las células tienen una pared celular más firme y evita la deshidratación, se impregna de un lignina, se llama ese carbohidrato, y esto está durísimo. Ahora, ¿esto lo necesito poner bajo cámara de humedad?
por regla general no, pero me acaba de decir el ingeniero que vio un propagador cubierto, o sea, como decía Guillermo, una cámara húmeda múltiple con la estaca leñosa. ¿Estarán Sí, gastando dinero allí? Se ¿O es necesario? acelera el tiempo de enraizamiento Se acelera el tiempo de enraizamiento. y el porcentaje de enraizamiento. Teóricamente esto no necesita En cámara de cámara. humedad, pero si no tiene hoja, ¿por qué se va a deshidratar? ¿Cuál es la función principal de esto? Evitar la deshidratación. Bueno, esto teóricamente no, pero bueno, también depende de la especie. Vamos a ir evaluando y vamos a ir probando. Por eso que nosotros siempre decimos que ustedes mismos prueben. O sea, hagan cámaras húmedas con diferentes materiales y van viendo y van evaluando. Si me da mejor de esta manera, si me da mejor de esta manera. Hay especies donde no hace falta, repito, la cámara húmeda, pero tenemos que probar. Indudablemente que es un costo y un trabajo adicional. Ojalá que ninguna necesitara, pero si queremos llegar a un porcentaje de enraizamiento alto, hay que hacer toda esta inversión. En esta estaca es muy difícil, y les voy a nombrar 9 esto, invertir la polaridad. Ustedes ponen 1000 estacas de estas que un personal se pague, no les indican cómo va. Si así o así, y fácilmente lo van a invertir. La mejor manera es hacer un doble corte. Recto, en bisel. Si hay riego por aspersión, el bisel impide que el agua se acumule aquí y pueda causar pudrición. ¿Y qué pasa si esto se invierte? Eso se llama polaridad. Las células que están aquí van a emitir raíces, las que están arriba van a emitir brotes caulinares, brotes del tallo. ¿Vieron la cantidad de estacas de acuerdo a su consistencia? También tenemos de acuerdo a la posición en la planta, que si son las que crecen hacia arriba con el búcaro, si son las que están en los lados. En algunos cultivos, y aquí se nos va a hablar de ornamentales como en café, la dirección del crecimiento determina la estaca. Si la estaca se toma así, de las que crecen ortotrópicamente, así la llamamos, va a crecer así, pero si agarran de las ramas bajeras que crecen así, la estaca se va a extender así. En algunas especies eso es dominante, también tenemos que ver eso. Entonces, bueno, hay que ir evaluando hasta que demos con el método adecuado para cada especie. No hay receta. Cada especie es un mundo, es una condición genética idéntica, única, que no va a permitir otro. Bueno, el estado fisiológico, que si están vegetativos están en floración. ¿Qué creen ustedes? Estacas en floración se pueden utilizar, por ejemplo, la Ixora enana, que siempre está en floración casi toda en la época del año, ¿verdad? Eso impedirá la formación de raíces. A ver, Yo los muchachos pienso por que allá. interfiere. ¿Ah? En cierto modo interfiere porque en ese momento en la estaca predominan las hormonas de la floración, Muy bien. no las vegetativas, que Muy es lo que bien. yo estoy buscando. Además se establece una competencia por reserva de lo que se va a ir para floración y lo que se va a ir para formación. Ambos son procesos fisiológicos que están demandando sustancias de crecimiento, no solamente hormonas, agua, carbohidratos. Entonces se puede establecer competencia. En algunas especies eso no se puede hacer. Estacas en floración no se pueden propagar. Yo espero que pase la floración para sacarlo. Pero en Ixora, en las mismas trinitarias, lo hemos hecho y no ha dado problema, ¿no? Entonces depende de la especie nuevamente. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para que el enraizamiento tenga éxito? Las plantas madres. Las plantas madres son, digamos, la reina del vivero. Las debemos tener en un lugar adecuado, si son de sol a pleno sol, si son de sombra en sombra. No vamos a hacer un plan de fertilización riguroso, pero sí le vamos a dar, digamos, si el suelo carece de fertilidad natural, le podemos de vez en cuando hacer una fertilización para que me eche más brote y eche más material que me interesa a mí, del cual voy a extraer. No es que la voy a podar y nunca le voy a dar oportunidad de que se regenere, darle un descanso también. El agua, sumamente importante. Entonces, las plantas madres deben estar en las condiciones ideales, que son las plantas donantes o donadoras del material con el que voy a trabajar. Son los patrones. De ahí vamos a sacar patrones, de ahí vamos a sacar estacas, de ahí vamos a sacar yemas para injertos, de ahí vamos a sacar todo. Esas son las surtidoras de materia prima del vivero. Y por eso deben tener las mejores condiciones en el vivero, ¿no? Otra cosa importante, y aquí quiero hacer énfasis, en los enraizadores. ¿Qué son los enraizadores? La palabra lo dice, ¿verdad? Productos sintéticos que estimulan la iniciación de las raíces adventicias. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el producto, el ingrediente activo, que no lo venden aquí, tienen que importarlo, y preparar sus propias hormonas es lo ideal, porque a veces le meten gato por liebre. Es más polvo
y es más compuesto inerte que otros. ¿Y cuál es el activo, el producto activo? Bueno, las auxinas sintéticas. Auxina El sintética. ANA, ácido naftaleno-acético, A y B, ácido indolbutírico, o el ácido indolacético. Esas son auxinas que están en la planta y luego ya se pueden sintetizar. Lo venden en productos puros y ustedes hacen la preparación a la concentración que ustedes requieren. Vuelvo y repito, no todas requieren la misma concentración y vamos entonces a esa receta, ¿no? Que el Hormonex, que era uno de los más utilizados, todos traían 1000 partes por millón. 1000 partes por millón quiere decir que hay 1 gramo de la auxina en 1 kilo de talco. Miren las concentraciones tan bajas que se utilizan. ¿Cuál es el vehículo? Puede ser polvo, inerte por supuesto, ¿no? Que no tenga aromas, que no tenga colores. Puede ser agua en solución, que son mucho más efectivas porque se absorben en la corriente transpiratoria y pues son más asimiladas más rápidamente. Pueden ser en pasta, agregando vaselina o lanolina para hacer una preparación que podamos aplicar, por ejemplo, en acodos en campo. Que tal está acá ahí y aplicar un polvo y dígame si hay viento, se va a volar todo, ¿verdad? Se va a perder el producto. Y estos son productos, o en época de lluvia, y estos son productos bien costosos. El ingrediente aquí es muy costoso, pero vale la pena. Si la planta lo paga, vale la pena. Porque no solamente va a provocar la formación de raíces adventicias en aquellas especies recalcitrantes, sino que la va a acelerar en menor tiempo. Va a uniformizar, vamos a obtener plantas enraizadas cercanas al 100% al mismo tiempo. Y además de eso va a ocasionar un sistema radical de mejor calidad, raíces, mayor número de raíces y raíces más largas. Eso se ha evaluado en muchas especies. Diferentes concentraciones, diferentes formulaciones, líquido, polvo, en pasta. Las soluciones pueden ser concentradas o diluidas. Pero ¿por qué no se venden en solución, sino que se consiguen más que todo en polvo? Porque las soluciones se volatilizan, porque el ingrediente que las diluye, que son productos no polares, es el alcohol puro, etanol o etílico, para que se puedan diluir bien. Sí. Entonces si las ponen en solución y las guardan, pues lo más probable es que se les vaya a volatilizar. Y se ponen en envases así también, si ustedes las van a preparar, que no dejen pasar la luz porque también son fotooxidables. Que hay 3 gramos de ácido indolbutírico, que es el más costoso. El ANA es un poquito más económico, pero no es tan eficiente porque se trasloca mucho. En cambio este es más estable, se pone la estaca y ahí se va a permanecer. ¿Y son higroscópicos también? Sí, también son higroscópicos. También, eso es una buena pregunta. Si ustedes van a aplicarla, yo traigo una tapita de botellón de agua. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen esto aquí, por favor no vayan a meterle estaca aquí. Y dígame si está mojada. Se forma un despelote aquí. Y además, si la estaca está contaminada, van a contaminar todas las demás. Si tiene la oportunidad y la planta es susceptible a hongo, el cilantrillo, a esta fecha es una de las plantas bellísimas, el cilantrillo, leucophyllum, el género. Pero son muy susceptibles porque la hoja es como pubescente. Y entonces atrapa muchos hongos y bacterias. Entonces es conveniente aplicarle, hacer una solución fungicida donde se inmerjan con captán, con ridomil, con algún sistémico de contacto. Lo ideal realmente sería desinfectar todo el material. Eso sería el ideal, pero es muy costoso. Por eso es que en algunas especies no se hace. Por supuesto, en aquellas especies que son más susceptibles, como dice la profesora Gisela, al ataque de hongo o de bacterias, entonces ahí sí hay que hacer ese tipo de tratamiento previo antes de hacer el proceso de... Incluso la planta madre también se puede fumigar. Exacto. Es lo ideal, la planta madre, para que esas estacas vengan ya... Y eso es algo importante que la profesora decía de la planta madre. La planta madre debe estar libre de cualquier patógeno, bien sea enfermedad o bien sea insecto. Así propagamos las estacas y propagamos las enfermedades también. Estas tapitas de la onda del reciclaje, ¿verdad? Nos pueden servir para dispensar la hormona y si vamos a trabajar solamente con algunas estaquitas, pues, y luego ya desechar y no volver esto al envase original. Una de las recomendaciones, ¿no? Bueno, las soluciones pueden ser diluidas, son mucho más eficientes que el polvo porque la absorben más rápido, pero las concentraciones no deben pasar de 200 partes por millón porque pueden permanecer las estacas allí sumergidas en la solución con auxina
hasta 24 horas, de 12 a 24 horas. Mientras que hay soluciones muy concentradas que pueden llegar a las 10.000 partes por millón para especies que necesitan mucha concentración, pero hacemos inversiones muy rápidas, en segundos, máximo 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, y las sacamos, porque estos productos también pueden causar toxicidad. Si nos pasamos de la dosis adecuada, óptima, podemos causar toxicidad, sí. Se sintetizan otras, etileno, otra que la usina es precursor y más bien nos van a causar un daño. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para facilitar la aplicación, sobre todo del enraizador, y para evitar aquí interferencias que se vaya a formar, sobre todo estas hojas tan grandes, sí es recomendable descubrir un poco la parte basal. ¿Qué parte del enraizador en polvo vamos a aplicar? Donde queremos que salgan las raíces adventicias, más o menos 1 centímetro, ¿sí? Espolvoreamos el exceso por lo de la toxicidad. Y muy importante, se hace el hoyito previo aquí en la maceta. No vamos a enterrar la maceta con el polvo, que se nos va a lavar el producto, se nos va a barrer el producto y vamos a perder mucho dinero. ¿Sí está claro eso? Y luego se mete la... O sea que no vamos a agarrar la estaca ya con el producto y vamos a hacer esto. Sin hacer hueco. No hay que hacer el hueco primero y después colocar. Hace primero el orificio. Muy bien. El sustrato yo les había comentado, el que mayoritariamente se usa es capa vegetal abono de río, pero ustedes tienen otra posibilidad de conseguir. El sustrato no tiene que ser fértil, eso no se requiere en estas primeras etapas, ni para las estacas ni para las semillas. ¿Qué se requiere? Que sea un sustrato suelto, sobre todo en estas condiciones. Si le ponen un sustrato muy orgánico, muy pesado, pero van a acusar aquí pudriciones, ¿no? Entonces, en nebulizadores, ¿han oído hablar de los nebulizadores? Que son otras de esas infraestructuras, tienen los mix que liberan una atomización por segundo y están cronometrados, y eso es una maravilla para la mayoría de las especies recalcitrantes, pero ¿cómo requieren una inversión tan grande? Y lo que mantiene es una atmósfera muy húmeda para que evitar que las estacas se deshidraten. Pero para eso tenemos las cámaras de humedad individuales o múltiples, como aquella que nos hicieron allá los muchachos ya, donde vamos a colocar algunas estacas. Aquella tiene la ventaja que si se presenta algún ataque de fungicida, de hongo, podemos aplicar un fungicida, destapar y aplicar, volver a tapar. En cambio con esto tenemos que ir cortar una por una, ¿no? Estas son los propagadores más utilizados para estacas con hoja. Si son estacas sin hoja, podemos utilizar como el que tenemos en la facultad, el propagador abierto, solamente con un riego por aspersión. Y ahí tenemos los contenedores con un sustrato. Y eso es lo que les iba a decir, si hay mucha humedad, el sustrato más suelto, gravoso, también depende de la estaca, si son crasuláceas, cactus, y que son muy susceptibles a aguachinarse, pues grava, perlita, que permita la precolación, la infiltración. Pero si son menos pesados, si son estacas más leñosas, podemos utilizar más arenoso, sustratos más arenosos. La mezcla es lo ideal, las mezclas le dan las mejores condiciones de materia orgánica y la fracción mineral le da las condiciones físicas, percolación, infiltración ideal. Incluso hay un desecho que es de la industria de bebidas, la cachaza también, pero también el carbón activado. El carbón activado, que es un desecho de la industria de bebidas, polar, refresco, etc. Ellos utilizan el carbón activado para el filtrado del agua y sacan ese desecho. Ese desecho lo podemos utilizar como sustrato. La concha de coco molida, ideal para búscaros, para estacas como de ese tipo. Estamos utilizando mucho la arena lavada. La arena lavada, sola. Más nada. Sin más nada, claro. Ajá. También eso, bueno, pecola y evita pero tienes que regar más. Para todo. Ajá. La concha de coco es muy buena. Solamente la arena lavada, solamente. ¿Ah? Pura arena lavada. Para todo tipo de especies se está utilizando. Todo esto son productos inertes que no Se tienen consigue ahí. gran contenido de nutrientes, pero vuelvo y repito, en estas etapas no se necesitan. Lo que se buscan son las mejores condiciones físicas. En estacas leñosas debe ser de longitud mayor, porque vamos a trabajar a expensas de las reservas. Mientras que en estacas apicales, estaquita de 10 centímetros más que suficiente. ¿Sí? El corte... 10 centímetros. Sí, en apicales. Bueno, depende de la especie, porque la califa aquí, que se utilizan apicales, debe ser un poquito más larga, ¿no? Por el tamaño de la hoja. Recuerden que el nudo es donde se van a formar las nuevas estructuras. Y entre más nudos tengan, más probabilidad. En estacas de tallo leñoso, se utilizan longitudes un poco más altas.
esto no es tan riguroso porque se van a deshidratar menos, pero esto sí, horas de la mañana o la tarde, ya cuando las temperaturas hayan bajado un poco. ¿Por qué? Porque si las cortamos a plena exposición solar, sobre todo en las condiciones aquí en la ciudad de Maracaibo, pues se van a deshidratar rápido. Tengan un envase y las van metiendo. Y si las van a transportar en papel que permita mantener la humedad, en bolsas plásticas para poderlas llevar de un lugar a otro. Estas plantas que vienen de cámara de humedad hay que irlas poco a poco pasando a las condiciones definitivas. Recuerden que vienen de condiciones de alta humedad, baja temperatura, y la van a pasar a unas condiciones ya extremas. Entonces se les va haciendo huequitos a la bolsa, se les va desprendiendo para que reducen la bolsa. Si es cámara de humedad se les va quitando un poco, así es múltiple, se la van descubriendo unas horas en la mañana, después 2 horas más al siguiente día, de manera que ya se vayan aclimatando. Esa es la manera de que cuando vayan después los porcentajes de supervivencia sean altos. Vamos a trabajar con el cilantrillo, que es esa plantica que yo les decía, se utilizan los apicales, pero sí necesita hormonas para acelerar el enraizamiento. Le vamos a utilizar esta que tenemos aquí, yo traje ahí 3000 partes por millón, y hemos trajo el del jardín botánico esta otra. Y vamos a comparar, a ver, vamos a separar las bolsas y vamos a ver con cuál. Unos trabajamos con 1000 y otros con 3000. El propagador, que los muchachos ya prepararon allí, el propagador, que es una cámara de humedad múltiple. Vamos a poner las bolsas, tenemos que llenar las bolsas con el sustrato 2:1, capa vegetal abono de río. Le hacemos los hoyitos, como los indicamos, y luego entonces las estacas ya cortadas más o menos de 15 centímetros, de 10 a 15 centímetros picales, le colocamos un poquito de cada hormona y las separamos. Trabajar con trinitarias para hacer leñosas sin cámara de humedad, otro lotecito de 20 que hagamos allí también al lado. Estas son más fáciles, son los que tienen que mantener la polaridad, y le vamos a poner la hormona de mayor concentración por ser leñosas. Las trinitarias requieren de este tipo una concentración mayor. Esto además tiene aquí unas capas de tejido que se llama esclerénquima. A veces le hacen hasta heridas en la base de la estaca para propiciar la aparición de las raíces. Cuando hablamos de especies de crecimiento muy rápido, son poco longevas. ¿Qué quiere decir? Que la especie que crece muy rápido se muere muy rápido también. Cuando hacemos este diseño de arbolización, tenemos que colocar esos tres tipos de árboles, los de vida corta, los de vida media y los de vida larga, para que pueda permanecer y sea sustentable en el tiempo. No, por ejemplo, el flamboyán, por darle un ejemplo que a mí me encanta, pero el flamboyán, su tiempo de vida está entre los 35 y los 45 o 50 años, y eso es corto para un árbol. ¿Ok? Los árboles de crecimiento, pero crece rápido. Por supuesto, es muy bonito, pero son 50 años, 60 años más que lo que va a durar. Bueno, pero queremos que sea sustentable en el tiempo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hacemos ese tipo de combinación, tenemos que tener claro qué árboles vamos a sembrar que hayan de los tres tipos, igualmente hablando de los doseles. Los más altos, los intermedios y los más bajos. Y combinados necesariamente con especies arbustivas y especies herbáceas. No podemos hacer arborización solamente con árboles. Eso tenganlo claro. Afortunadamente, y yo dije afortunadamente, Venezuela en general, la posición geográfica que tiene es envidiable para cualquier parte del mundo. Porque tenemos una gran cantidad de condiciones tanto de zonas de vida y zonas y tipos de vegetación, así como altitud. Aquí que estamos casi a nivel del mar, como Mérida, que es el más alto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos esa posibilidad de tener especies, tanto de zonas muy secas, de zonas intermedias, de zonas muy húmedas, inclusive especies endémicas, especies que crecen en una sola parte. Tengo el ejemplo de lo que llamamos el frailejón, en Mérida, es una especie que en la única parte del mundo que crece es en Mérida, no puede crecer en otra condición, porque esa es su condición natural para crecer. En la Sierra de Perijá, por ejemplo, en la parte más alta, en el Tétari, más que todo en la frontera con Colombia, hay un tipo de frailejón. Por ejemplo, el que está en Mérida es el frailejón Esperetia algodonosa, que es la más común, pero hay otras especies. En el Tétari, por ejemplo, está la Esperetia perijanensis, se llama así, ¿por qué? En honor a Perijá, y fue determinada por un botánico, un botánico colombiano. Pero lo encontramos del lado venezolano y del lado de Colombia, más incluso del lado de Colombia que del lado de Venezuela. Pero para que tengan una idea, esa especie es endémica. En la única parte de la bolita del mundo que crece es allí, no hay otra. Entonces, nosotros somos privilegiados en ese sentido. Y de esto hay mucha tela que cortar. Aquí podemos pasar
días hablando de lo que es el tipo de vegetación, de cuáles son las especies, de cuáles son las... Lo que sí es importante es que estudiemos, que busquemos la forma y busquemos estos espacios para formarnos. Esto sí es importante. Y ir propagando la información, ir dando la información a todas partes, porque realmente lo que sí queremos es que podamos mantener y poder trabajar primero con lo que tenemos, porque ese es otro aspecto. Si vamos a los viveros, ya lo tenemos la experiencia. ¿Qué conseguimos? Las mismas especies ornamentales en todas partes, pero no conseguimos árboles, no conseguimos otra cosa. Entonces, estos viveros, partiendo de esta propuesta del vivero ecosistémico, tenemos que empezar a propagar para poder decir, con esto vamos a seguir sembrando la ciudad.